Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática Teatro del siglo XX. Quien les habla una vez más su profesor Ulises Oria. Acompáñenme. Quiero comenzar con un pensamiento del gran representante del existencialismo, el gran Jean-Paul Sartre, que dice así: cada hombre tiene que inventar su camino. Interesante pensamiento para reflexionar. ¿A qué se conoce como el teatro del siglo XX? Recordemos que este teatro del siglo XX se caracterizó, al igual que la narrativa y poesía, por destruir todo lo que podría llamarse convencional o del pasado. Este nuevo teatro rechazaba el característico diálogo de las obras realistas, sustituyéndolas por la reflexión de temas importantes para la existencia humana. El público espectador se sentía identificado con los ambientes, diálogos y problemas expuestos sin que pudiera desligarse de su estructura tradicional. Cuando hablamos de teatro del siglo XX, hablamos del teatro que busca innovar todas las artes a través de nuevas formas de hacer teatro, de hacer drama, de hacer acción, rompiendo con todo el pasado, con las normas rígidas. ¿Cuáles son las características que presenta el teatro del siglo XX? En primer lugar, este teatro presentó innovaciones que propiciaron la comunicación con el espectador. Definitivamente en este teatro vemos cómo en las escenas los participantes, los protagonistas, de alguna u otra forma tienen comunicación con la gente que lo está viendo, ¿verdad? Hay una comunicación directa. Los dramaturgos buscaron romper con lo tradicional y las normas rígidas. También se rompe con la estructura de los tres actos, es decir, las obras clásicas, la estructura clásica de tres actos pasaron a ser una sucesión de escenas o una pieza completa sin interrupciones. El texto logró su autonomía y consideró necesario el uso de marionetas y máscaras. La participación del público fue otra de las características innovadoras de este teatro llamado colectivo, donde se involucraba al espectador dentro de la escena, algo que para el momento no se era permitido y que de alguna u otra forma era totalmente nuevo, novedoso. Por eso que el teatro de este siglo se caracterizó por lo nuevo, por lo innovador, por romper con los cánones del pasado. El teatro del siglo XX tuvo influenciado por varias tendencias, definitivamente. Una de ellas tiene que ver con el teatro absurdo, aquello que no tiene sentido, irracional. El teatro existencialista, el cual consideraba, ¿verdad? Le daba importancia de alguna u otra forma a la existencia humana concreta. El teatro realista poético, aquel que utiliza planteamiento de conflictos, pero que utiliza también un lenguaje poético. Y el teatro épico. Este pretendía lograr efectos de distanciamiento en lugar
de la identificación emocional. Veamos el primero, el teatro absurdo. ¿Qué es el teatro absurdo? ¿En qué consiste este teatro? Llamamos teatro absurdo aquel conjunto de obras escritas por dramaturgos estadounidenses y europeos durante las décadas de los 40, 50 y 60. Se caracterizaron principalmente por presentar tramas que parecían carecer de significado, de diálogo repetitivo y falta de secuencia dramática que a menudo crean una atmósfera onírica. Tiene fuertes rasgos existenciales y cuestiona a la sociedad y al hombre. A través del humor y la mitificación, escondía una actitud muy exigente hacia su arte. Una de las características más importantes de este teatro absurdo es la incoherencia, el disparate y lo ilógico en cada una de las escenas. Parece que nada tiene sentido en este teatro absurdo. Uno de los representantes más famosos, indiscutiblemente, tenemos que mencionar al gran Eugene Ionesco, ¿verdad? Este rumanés que de alguna u otra forma se convierte en la figura emblemática de este teatro del siglo XX. Luego tenemos otra tendencia que es el teatro existencialista. Este es el movimiento filosófico cuyo postulado fundamental son los seres humanos, pero en forma individual. La preocupación del teatro existencialista es la existencia humana concreta. Sartre consideraba esta existencia humana como condenación a ser libre, es decir, arrojada a la acción responsable sin excusas. La moral de Sartre se expresaba así: el hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Sin duda alguna, la figura más emblemática e importante de este teatro existencialista es Jean-Paul Sartre. Luego tenemos el realismo poético, este tipo de teatro que es realista en el planteamiento de conflicto. Se utiliza el simbolismo en el nombre de los personajes o en el uso de colores. Además incorpora elementos que son bastante irreales. Aunque no existe una teoría sobre esta tendencia como tal, hay dos escritores cuyas obras presentan claros ejemplos de la misma. Es el norteamericano Tennessee Williams y por supuesto el español conocido por todo Federico García Lorca, que serían los máximos exponentes de este realismo poético o este teatro realista poético. Allí tenemos una de las obras más emblemáticas de cada uno de ellos, el Zoo de Cristal y por supuesto de Federico García Lorca, Bodas de Sangre. Finalmente, dentro de las tendencias que surgen en el teatro del siglo XX, aparece el teatro épico. A raíz de la Revolución Rusa de 1917, surge en la Unión Soviética el movimiento Octubre Teatral, que ve el teatro como un instrumento de la propaganda política. De ideología comunista de Erwin Piscator surge el término teatro épico, es decir, aquel teatro donde lo importante sea que se narren y expliquen los hechos. En el teatro épico, repito, lo más importante es que se narren y expliquen los hechos. El autor más representativo en este teatro, sin duda alguna, es Bertolt Brecht, el alemán Bertolt Brecht, quien utiliza una técnica de distanciamiento, extrañamiento, y busca un teatro crítico que denuncie las conductas entre las personas y la sociedad.
¿Quiénes son los máximos exponentes del teatro del siglo XX? Bertolt Brecht en Alemania y su obra Madre Coraje y sus hijos. En Francia tenemos a Jean-Paul Sartre con A Puerta Cerrada. En Italia, por supuesto, el gran Luigi Pirandello con 6 personajes en busca de autor. En Irlanda destaca Samuel Beckett, Esperando a Godot. En España, una figura que todos conocemos, el gran Federico García Lorca y sus Bodas de Sangre. Y por supuesto en Rumania, una de las obras más famosas, ¿verdad? En este género del absurdo, sin duda alguna, la cantante calva representada por su máximo exponente Eugene Ionesco. Quiero finalizar este teatro del siglo XX, un teatro innovador que rompía con los cánones tradicionales y buscaba darle de alguna otra forma algo nuevo al teatro, algo novedoso, que no se acoplara a lo tradicional, sino a lo nuevo, ¿verdad? Basado en cada una de las teorías de estos grandes escritores. Quiero terminar con el máximo representante del teatro del absurdo, el gran Eugene Ionesco, el rumanés, que dice así: las ideologías nos separan, los sueños y la angustia nos unen. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Siempre será un placer, un honor guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.